Hola, ¿qué tal amigos? Les doy la bienvenida una vez más a SEO Questions, el programa donde creemos que fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a nuestro programa. Les saludo, mi nombre es Juan Carlos y en esta ocasión vamos a resolver una pregunta más que nos han enviado a este canal para poder responderlos de acuerdo a la Biblia, mantener nuestra postura. Y yo sé que muchos de ustedes probablemente tendrán alguna idea respecto a esto y esperamos que lo que se pueda decir en este lugar les dé alguna luz, les pueda ayudar y les pueda ser de bendición para cada uno de ustedes. Si no han visto las demás preguntas, les dejamos en este mismo video el enlace para que ustedes puedan ir y poder escuchar las preguntas anteriores que han estado muy interesantes. El día de hoy tenemos una pregunta más y pues vamos a tratar de analizarla, vamos a tratar de hablar un poquito de ello, de tratar de discutir, de ponerlo sobre la mesa y dejar que este tiempo sea un tiempo en el que podamos edificarnos y poder salir informados, pero también transformados. Entonces, la pregunta del día de hoy dice así: ¿por qué existe el mal y el pecado en el mundo? ¿Por qué existe el mal y el pecado en el mundo? Esta pregunta es una pregunta muy antigua y muchas personas han tratado de darle una respuesta. Cuando me refiero a personas, más bien me refiero a gente estudiosa, gente que ha tratado de investigar, de inquirir respecto a la respuesta de esta pregunta. Y pues tenemos algunas soluciones, tenemos algunas respuestas que ellos han dado. Por ejemplo, el dilema de Epicúreo, que él trató de darle una respuesta del por qué existe el mal en el mundo. Y hablando un poquito acerca de Dios, uno pensaría que Dios, siendo Dios, a Dios no le placería o no sería algo bueno dejar que el mal esté en el mundo. Y muchas personas han tomado el problema del mal, o le llaman la teodicea, para tratar de desacreditar la persona de Dios. Por ejemplo, muchos dicen: si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal? O si Dios es todopoderoso, ¿por qué no destruye el mal? Entonces hacen como un falso dilema respecto a esta pregunta o respecto a este argumento, diciendo o tratando de decir que porque existe el mal, Dios no puede existir. Esta idea tenemos en nuestra mente de que Dios no puede usar algo malo para cumplir sus propósitos. O Dios y el mal no pueden estar juntos. Ese es un falso dilema. La idea de que Dios no puede ocupar el mal para sus propios propósitos. Esta pregunta, como decíamos, es muy antigua y muchos han tratado de darle una respuesta. Sin embargo, todas las respuestas no son definitivas y eso es importante aclararlo de una vez. Todas las respuestas no son definitivas y obviamente muchas de ellas no son satisfactorias. Por eso se siguen haciendo archivos, videos, libros respecto a este tema. Por ejemplo, algunos, citando Isaías 45:7, hacen de Dios el autor del mal y el autor del pecado. El mal está muy relacionado con el pecado. Y algunos tratan de relacionar el origen del mal, el inicio del pecado, con la persona de Dios. ¿Qué dice Isaías 45:7? Dice así: yo formo la luz y creo las tinieblas. Está hablando Dios. Hago la paz y creo el mal. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Fíjense que podemos ver en este pasaje algo evidentemente claro. Dice aquí Dios y creo el mal. Creo el mal. Sin embargo, algo que podemos buscar aquí en el hebreo, por ejemplo, el original Ra, se traduce como calamidad. Aquí esta versión lo traduce como mal.
pero también puede traducirse realmente, o su verdadera traducción podría ser calamidad. En el contexto, si nosotros leemos el contexto de Isaías 45, vamos a poder ver que realmente está hablando de que Dios tiene el control sobre todas las cosas. Y Él es capaz de usar todas las cosas a su favor. Hablamos del atributo de la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Y es que esa es la idea. Ese es el atributo que se ataca cuando se habla acerca del mal. Por ejemplo, si nosotros pensamos en calamidades, por ejemplo, violaciones, hablamos de robos, de secuestros, hablamos de asesinatos, hablamos de desastres naturales. Uno pensaría que por el hecho de que esas cosas sucedieran, Dios no está en control de todas las cosas. Sin embargo, aquí Isaías nos deja ver algo interesante, que Dios realmente está en control de todas las cosas. Él forma la luz, Él crea las tinieblas, Él crea las calamidades, Él hace todas estas cosas. Lo que quiere decir que todo lo que nosotros vemos como mal en esta tierra no es nada más y nada menos que el control de Dios sobre todas las cosas. No es que a Dios se le escapen todas las cosas, al contrario, Él puede usar incluso la maldad para sus propios propósitos. Hay quienes han hecho incluso de Dios el autor del pecado también. Vamos a hablar acerca del pecado. Hay quien ha hecho de Dios el autor del pecado. Y eso es algo interesante porque en la Escritura sí vemos de parte de Dios un rechazo hacia el pecado. Vemos que Dios es un Dios santo, por lo cual no hay mancha, no hay pecado en Él. El mismo Jesús, siendo humano, dice la Escritura que en Él no se halló ninguna maldad, no se halló pecado, el cual fue tentado en todas las cosas, pero sin pecado. Lo cual quiere decir que Dios y el pecado, en este caso, sí no pueden estar juntos. Porque Dios es un Dios santo. Y hay quienes han tratado de hablar acerca de Dios como el autor del pecado, aquel que originó el pecado. Sin embargo, vamos a hablar acerca de que este pecado trajo lo que nosotros conocemos como el mal. El pecado es el originador del mal. Pensando un poquito en Dios, hay quien ha dicho que Dios fue el creador de las criaturas que provocaron el pecado o que iniciaron el pecado. Por lo cual, directamente Dios es el que inició todo esto. Juan Calvino, por ejemplo, escribía que el Señor en Génesis 1 había declarado que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Entonces, ¿de dónde viene la maldad del hombre? Para que se aparte de Dios. ¿Cómo es que Adán y Eva en algún momento decidieron ir en contra de la voluntad de Dios? Dios había puesto su sello de aprobación en todo lo que había creado, incluso en el hombre. Todo lo que había hecho era sumamente bueno, era bueno en gran manera. Entonces, por su propia mala intención, el hombre corrompió la naturaleza pura que había recibido del Señor. Y con su caída arrastró con él a todos nosotros, a todo el mundo, incluso a la tierra, a la destrucción. Entonces, en consecuencia, nosotros debemos contemplar que la causa evidente de condenación en la naturaleza corrupta de la humanidad, que está más cerca de nosotros, tiene su origen en la criatura, en lugar de buscar todo eso en la persona de Dios. Entonces, la siguiente pregunta que surge después de esto es que entonces Dios fue el creador de una criatura defectuosa. El primer hombre, Adán, pecó y su transgresión llevó a la humanidad al pecado. Pero debemos repensar esto. Antes de Adán ya existía un ser que se había rebelado en contra de Dios. Y aquí es donde figura este personaje muy llamativo, Satanás, el adversario, diablo, el calumniador, quien fue originalmente creado sin defecto. Satanás fue creado sin defecto. La Escritura lo describe en una alegoría en Ezequiel y en Isaías como que era alguien perfecto en todos sus caminos, hasta que fue hallado en él maldad. Fue hallado en él maldad. Entonces, fíjense que la maldad se halla, se encuentra
en una criatura. En este caso, Lucifer, el hijo de luz, o Satanás, el adversario. Por su codicia, por su orgullo, por tratar de llegar al trono de Dios, cuando se rebeló contra Dios, Satanás fue expulsado del cielo. Entonces Dios creó a Adán y a Satanás como criaturas imperfectas y se rebelaron en contra de él. Déjenme dejarles esta idea en su mente. El hecho de que Adán y Satanás, o Eva en este caso también, se hayan rebelado en contra de Dios, hayan elegido otra cosa en vez de Dios, no nos revela imperfección en la criatura, más bien nos revela perfección. ¿Qué clase de Dios tenemos? Capaz de realizar o crear, valga la redundancia, una criatura capaz de elegir independientemente e incluso elegir por encima de Dios. Dios no creó seres como robots que lo obedecieran en todo. El hecho de que Dios haya creado estos seres capaces de elegir por sí mismos, independientemente, pensar por sí mismos e incluso elegir por encima de Él, o tener la capacidad de rechazarlo a Él, nos habla de una perfección en la creación de Dios. Dios creó a Adán y a Satanás, y ellos optaron por transgredir. En este caso, en Satanás dice la Escritura que se halló en él maldad, se encontró. En todo pecado se halla la maldad. Todo pecado, por lo tanto, que proviene de la criatura, es una afrenta en contra de Dios. Y el deseo del mal proviene del pecado de la criatura, porque ese pecado fue encontrado, esa maldad fue encontrada en Lucifer, debido a una elección que él mismo hizo. Y vemos nosotros la clase de perfección que Dios deja en sus criaturas. Es decir, el pecado se origina en las criaturas de Dios, no se origina en Dios. Dios creó esas criaturas con la capacidad de ello, pero no se origina en Él. Tampoco significa que Dios fue sorprendido o se le escapó de las manos el hecho de que seres pecaran en contra de Él. A Dios no le sorprende nada. Dios conoce todo. Y aquí es donde hablamos acerca de la soberanía de Dios. Quiero también dejarles esta otra idea. Tú y yo somos personas complejas, creados por un Dios sumamente complejo, si se puede decir así. Somos personas complejas. Es difícil a veces que otras personas nos entiendan, y es difícil a veces entender a otras personas, porque son personas, eligen de una manera diferente. A veces no entendemos por qué eligen lo que eligen, a veces no entendemos por qué dicen lo que dicen, y a veces no entendemos por qué otras personas hacen lo que hacen, porque un ser humano es muy complejo. Y ahora pensando en Dios, Dios es una persona, y es el ser más perfecto que existe, es la persona más perfecta que existe. Dios es personal, y comprender sus propósitos, su voluntad, es sumamente difícil. Sin embargo, Él nos ha dejado parte de su voluntad en la Escritura, y aún así no tenemos todo de Dios en la Biblia. Dios no fue sorprendido. Dios, como persona, como ser pensante, tiene sus propósitos, tiene sus planes. Y aunque Dios no trajo el pecado, ciertamente Él permitió que el pecado existiera. La pregunta es, ¿por qué Dios no terminó de un tajo en un momento en el que Adán o Satanás pecaron? ¿Por qué en ese momento no lo detuvo? Nosotros vemos, por ejemplo, en la parábola del sembrador, o la parábola que Jesús hace acerca del trigo y la cizaña. En lugar de arrancar la cizaña de una vez, antes de crecer, el Señor deja un tiempo para que la cizaña crezca y realmente revele su verdadera cara, su verdadera naturaleza. Yo puedo asemejarlo un poquito a esto, a los planes de Dios. Dios no terminó con Adán, lo aniquiló, o no aniquiló a Satanás en el momento, porque Él sabe que en un lapso de tiempo es necesario para que el pecado revele su verdadera naturaleza. Y a la vez,
Él mostrarse como el todo glorioso, como el Salvador, como el soberano que es sobre todas las cosas. Y porque todo esto traería gloria a su nombre. Entonces a Dios le place que nosotros suframos, que nosotros padezcamos por todos estos males que ha traído el mundo. Claro que no. Dios sabe que todo eso, Él no estaba obligado a terminar con ello y tampoco está obligado a salvarnos de ello. Sin embargo lo hace. Es cierto que Dios pudo haber prevenido el pecado, pero eso nos hubiera despojado a nosotros como creación. Si Dios decidiera terminar hoy con el pecado, decía alguien, ¿cuántos de nosotros despertaríamos mañana? Si Dios dijera, mañana termino con el pecado, ¿cuántos de nosotros despertaríamos? Yo creo que nadie. Todos los caminos de Dios son buenos y nosotros podemos descansar en la bondad de Dios. Dios dice en Jeremías, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, y no de mal. Dios, nosotros podemos descansar en que en el fondo Dios es bueno, el carácter de Dios es bueno, todo lo que Él hace es bueno. Y aunque a nuestros ojos sea algo malo, aunque a nuestra perspectiva sea una calamidad, tengamos en cuenta que Dios usa la calamidad para sus propósitos, para algo bueno. Lo dice Romanos 8. Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. El misterio del mal y por qué Dios ha permitido eso y todo el sufrimiento. Y conocemos nosotros, estoy seguro, podemos enlistar ahorita toda clase de males que existen hoy en día. La Biblia dice que un día el mal será aniquilado. Lo que nosotros queremos es que Dios lo termine ya. Pero Dios es una persona y tiene sus tiempos. No quiere decir que no lo va a hacer. Lo va a hacer a su tiempo. Dios destruirá el mal, Dios destruirá el pecado, Dios destruirá las obras del diablo, porque para eso vino Jesús, para destruir las obras del diablo. Dios destruirá a todos aquellos. La pregunta es, ¿cuántos irán en el castigo de la maldad? Esa es la verdadera pregunta. Dios castigará el mal. La Biblia dice en Apocalipsis que en el lugar donde está Dios no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, ni enfermedad, porque Dios estará con su pueblo y Él será nuestro Dios. Un día el mal terminará. El mal terminará. Y Dios será glorificado y su plan será consumado, será terminado. Así que les dejo con esta reflexión hablando acerca de la existencia del mal y del pecado del mundo. Dios es bueno, Dios es todopoderoso, pero no ha querido, no le ha permitido en su voluntad soberana terminar con el pecado. Así que nos vemos en el próximo episodio. Mi nombre es Juan Carlos de Jesús. Yo les invito a que se suscriban a esta página, Centro Evangélico Orizaba Poniente. Nos sigan en Spotify y chequen todo nuestro contenido que tenemos en el canal. Y que Dios les bendiga.